Hay tiempo de alegrías y hay tiempo de lágrimas. Pero en todos esos tiempos Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono y sigue bajo control. Amén. Bien, cuando nosotros nos exponemos, le damos todo a cuerpo y alma y corazón, cuando le alabamos, se siente. Eso es como un incienso que Dios está recibiendo de cada uno de nosotros. Amén. Dale un aplauso a mi Señor porque Él es santo, santo por siempre. Amén. ¿Sabe qué, hermanos y amigos y aquellos que nos están viendo en el medio virtual? Vivimos en tiempos marcados por las incertidumbres, noticias que inquietan, situaciones que cambian de un momento a otro y, por supuesto, un futuro desconocido. En medio de esta situación, como que el corazón humano fácilmente se llena de temor, de ansiedad y, por supuesto, trata de buscar una respuesta. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda una verdad firme e inmutable. Dios sigue en control. Amén. Nada ocurre fuera de su soberanía. Aunque no entendamos lo que está sucediendo, no significa que Dios haya perdido el control. Dios gobierna por encima de las circunstancias visibles y de los acontecimientos actuales que en realidad nos desaniman. Les digo en esta tarde que Él muda tiempo y las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Si ustedes me acompañan para que oren por mí y para que la palabra llegue y haga el trabajo en cada uno de nosotros. Amantísimo Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por haber recibido esas alabanzas, mi Dios, como olor grato ante tu presencia, Señor. Te damos gloria, Señor, porque tú eres santo, santo y eres digno de alabanza. Ahora te pedimos, Señor, que tú prepares nuestra mente y nuestros corazones para que tu palabra haga el trabajo y podemos entenderla, Señor, y Espíritu Santo, ayúdanos para poderla poner en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, amada iglesia. Amén. Hermanos, aunque no entendamos lo que está sucediendo, no significa que Dios no está en control. Porque el mundo actualmente estaba caótico. Dios sigue gobernando, Dios sigue en control. Y por supuesto, eso debe ser una de las convicciones más grandes de nuestra fe. Porque si nosotros no tenemos esa fe y esa convicción que Él no está en control, entonces en balde sería nuestra fe. Porque sabemos que Él está en control. Amén. Cuando el mundo parece desordenado, injusto e incierto, existe una soberanía divina que no se va a afectar con el caos, no se va a afectar con las cosas que están sucediendo afuera. Tener esperanza en estos tiempos, por supuesto que no es negar lo que está pasando afuera, no es negar quizás muchos que están pasando con desesperación, quizás muchos que están en un momento muy sensible a las cosas que están pasando afuera, pero es momento de afirmar que todo lo que está pasando no es la última palabra. Es caminar con fe mientras que el panorama se aclara. Es ver más allá y tener en mente que la historia no termina en este capítulo que estamos viviendo nosotros. El caos no es señal de ausencia de Dios, sino que se está cumpliendo las profecías de los últimos tiempos. Nosotros sabemos, la palabra de Dios nos alerta que esto es lo que tenía que suceder. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, que a las cosas buenas les dicen malas y a las cosas malas les dicen buenas.
Y ese es el tiempo que estamos viviendo, como dice la palabra de Dios cuando le preguntó que le diera señal cuando era su segunda venida. Le dice que casualmente, como en los tiempos de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viviendo, hermanos. O sea, nosotros como hijos de Dios sabemos el por qué están sucediendo las cosas. Entonces nosotros tenemos que saber qué, que prepararnos. Tenemos que saber qué, pararnos firme en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Salvador viene muy pronto. Amén. Dale un aplauso a Él. Amén. La fe no elimina la tormenta, pero sí cambia cómo podemos y nos ayuda, cómo la vamos a atravesar. La frase Dios sigue en control no es un simple decir, hermanos. Es una forma de respirar cuando ¿qué? Cuando el mundo nos aprieta. Lo que está pasando ahora. Muchos piensan que Dios no tiene control. ¿Sabe por qué? Porque muchos quieren que Él actúe. Muchos dicen, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que tú predicas? Si se pasa mucha injusticia, muchos abusos. Pero déjame decirte algo. Isaías nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Nuestra visión humana es limitada. La de Dios es perfecta y eterna. La sabiduría divina es superior a la de nosotros. La sabiduría de Dios tiene propósito, aun cuando no lo entendamos. Sus planes son más altos que los nuestros. ¿Sabe qué? Solo tenemos que confiar en los planes de Dios. Solamente tenemos que confiar en Él y entregarle toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación. Y ¿sabe qué? Confiemos en Dios, que Dios es amor. Amén. Pero no solamente confiar, hermanos. No solamente simplemente de labios tener fe. Es creer en Él. Todo el mundo cree. Pero la gran diferencia entre el mundo y nosotros es que creemos en Él. Que Él sigue en el trono. Que Él está en este momento en control de todo. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. Es el momento que tenemos que caminar en fe. Porque nosotros sabemos que Dios, todos sus planes son más altos que los de nosotros. Su sabiduría supera a los planes de nosotros. Su sabiduría tiene siempre y son perfectos. Amén. ¿Sabe qué, hermano? La fe aprende en estos momentos. Aprende no solo cuando todo va bien, sino también cuando el camino se ve oscuro. No solamente cuando aplicamos la fe, pero también aplicamos la palabra de Dios, porque en estos momentos cuando hay oscuridad es cuando aplicamos la lámpara a nuestros pies. Entonces podemos ver nosotros y pasar la oscuridad y ver pasar ese túnel, ¿verdad? Podemos ver la luz al final del túnel. Pero tenemos que confiar en Él, tenemos que tener fe en Él, tenemos que tener la convicción en Él, que para Él todo es posible, amén. Y que Él tiene control de todo, hermanos, amén. Cuando reconocemos que Dios gobierna, cuando reconocemos que Dios tiene en control, nuestro corazón va a descansar en Él. Amén. No se trata de negar la realidad, amada iglesia, sino de enfrentar con certeza que estamos seguros en sus manos. Amén. Por supuesto, la paz no nace que todo lo tengamos bajo control. La paz que Dios nos da es algo mucho mejor, es confiar en aquel que lo controla todo. Amén. Dios obra en medio del caos.
Dios sigue escribiendo la historia, aun cuando no vamos a ver quizás el final. Pero Dios tiene en control. Dios gobierna soberanamente las naciones y nuestra vida. Nada ocurre fuera de su voluntad. Él sigue, hermano, Él sigue en control de los tiempos, levantando y derribando presidentes, como dice la palabra de Dios, levantando y derribando reyes, pero en el tiempo en que vivimos, levantando y derribando presidentes, y por supuesto dando sabiduría a quienes se la piden. Y Dios dice que el que está a falta de sabiduría, que se la pidamos, y Él nos lo va a dar. Vivimos en tiempos de incertidumbres, crisis económica, guerras, cambios políticos, enfermedades e inestabilidad social. Amén. Muchos buscan la respuesta. ¿Buscan respuestas en qué? Buscan respuestas en lugares equivocados, en personas equivocadas. Muchos buscan respuesta en astrología, en espiritismo, en partidos políticos, en personas, igual como estaba pasando en la época de Daniel. Solo Dios conoce el futuro y el control y controla la historia, y Él sigue en su trono. Amén. En la época de Daniel, cuando en ese momento todos sabemos la historia de Nabucodonosor, el rey más poderoso de la tierra de esa época. Resulta que tuvo él un sueño que le perturbaba, no podía dormir. De inmediato él llama a los sabios de Babilonia, astrólogos, magos divinos, y no podían revelarlo, ni interpretarlo. Entonces, como es el rey se enfurece y ordena matar a todos los sabios, a todos los brujos, incluyendo a Daniel y sus amigos. Daniel, de esto tenemos que aprender de Daniel. Daniel estaba viviendo en unos momentos catastróficos, así como nosotros. Daniel no entra en pánico, no corre a los sabios, no busca las soluciones humanas, no se desespera. ¿Sabe qué es lo que hace Daniel, hermano? Daniel busca a Dios, y por supuesto cuando tú tocas la puerta de Dios, Dios te abre. ¿Y qué es lo que pasó? Dios le revela el misterio a Daniel. Pero algo que nosotros debemos aprender, hermanos, que cuando Dios no contesta nuestras peticiones, lo primero que hacemos es dejar de alabarle. ¿Y sabes qué? Cuando Daniel recibe la respuesta, no fue ni siquiera el rey primero. Daniel regresó a Dios en adoración, en una oración de alabanza donde declara que Él muda los tiempos y las edades. Amén. Eso es lo que debemos de aprender de Daniel. Cuando Daniel recibe la respuesta, no se pone, ¿me entiende? Lo primero que muchos de ellos que quizás muchas veces nosotros en vez de testificar, en vez de decirle gracias Señor por la petición que me has contestado, lo hacemos al último. Dios nos ha bendecido, hermanos. Muchos de nosotros, la mayoría, el 99% que estamos aquí presentes, pasamos esos momentos difíciles, los momentos de la pandemia. Y vamos a pasar estos momentos difíciles, pero con la ayuda de Dios. Pero siempre y cuando si tenemos nosotros la seguridad, la convicción y la certeza en nuestro corazón que Él está en control, ¿no? Amén. Cuando tú no entiendas lo que está pasando, no vayas a los sabios ni a los brujos de este mundo. ¿Sabe qué? Como Daniel, póstrate a Dios. Nada es eterno en este mundo, gobierno, crisis, pandemia, prosperidad, dificultades, todo cambia. ¿Pero qué? Dios no cambia.
Él mueve la historia a su propósito eterno. Dale un aplauso a mi Señor, amén. Ese es nuestro Dios. Dios controla las estaciones, la historia y por supuesto controla nuestra vida. Dios controla lo que comienza y lo que termina. Dios controla lo que cambia y lo que permanece. Nada es eterno excepto Dios. Amén. Porque Él no tiene principio, no tiene fin, Él es eterno. Amén. Hay tiempo de abundancias y de escasez. Hay tiempo de salud y de enfermedad. Hay tiempo de puertas abiertas y hay tiempo de puertas cerradas. Hay tiempo de alegrías y hay tiempo de lágrimas. Pero en todos esos tiempos Dios sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono y sigue bajo control. Amén. No es cuestión de las cosas que nos pasen a nosotros. No es cosa lo que está pasando en la nueva cultura afuera. ¿Sabes qué? Dios sigue en control. Déjeme solamente traerle un ejemplo. Todos sabemos lo que es un agricultor, amén. No importa cuán efectiva sea la semilla, no importa cómo la persona lo siembra o lo hace, pero él no controla las estaciones. No puede adelantar la primavera ni puede retrasar el invierno. Él lo único que puede hacer es confiar en Dios, quien tiene control de las estaciones que llegarán en el orden perfecto de Dios. Amén. Cambios inesperados en esta vida ahora último. Trabajo, salud, relaciones. En momentos que todo cambia. De repente todo se desaparece. Pero te digo en esta tarde, no permitas que te controle lo que cambia. Más bien confía en Dios, quien controla todo. Amén. Daniel dice que Él quita a reyes y pone a reyes. En nuestro tiempo, Él pone presidente y quita presidentes. No es política, hermano. Es soberanía de Dios. Él es que pone y quita presidentes. Él es el que pone y quita reyes. Él es el que controla todo lo que pasa en esta tierra, porque Él es el creador. Él es el creador de este mundo, simplemente que el sistema del mundo ha cambiado y nosotros estamos pasando lo que está escrito en las profecías en los últimos tiempos. La palabra de Dios nos recuerda una verdad firme, que Dios está en control. Nada ocurre fuera de su soberanía. Aunque no entendamos lo que está sucediendo, hermano, no significa que Dios ha perdido el control. Amén. Dios gobierna por encima de las circunstancias visibles, de los acontecimientos actuales, que por supuesto nos desaniman. Pero le digo en esta tarde que Él muda los tiempos y las edades. Amén. Él está sentado en su trono. Amén. Dios controla el gobierno. Dios controla a los líderes. No temas. No temas por los cambios políticos. No pongas tu esperanza en un líder humano. No te angusties por lo que pasa en las naciones. Los presidentes y dictadores gobiernan por un tiempo, pero Dios gobierna para siempre. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe? Los gobernantes son como piezas de ajedrez.
Se mueven, avanzan, retroceden y caen. Pero en el tablero de juego de mi Dios le pertenece al Rey de Reyes, Señor y señores, pero Él nunca, nunca cae. Amén. Porque es Dios, es todopoderoso. Él controla todo. Amén. Él permite las cosas que sucedan. Pero no que ¿sabe qué? Está haciendo lo que está pasando afuera. Simplemente Dios tiene en control de todo. Dios da sabiduría a los que se lo piden. La sabiduría no viene, hermanos, de estudios teológicos, no viene tantos estudios, cuánto tiempo yo tengo en los caminos del Señor. Toda la sabiduría viene de Dios. Amén. Ahora, si necesitas dirección y no sabes qué decisión tomar, como leímos, Él te da ciencia e entendimiento siempre y cuando si se lo pide. La sabiduría de Dios nos permite a nosotros ver más allá cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios en estos momentos que estamos pasando. Dios da sabiduría siempre y cuando se la pedimos con humildad. Ahí está la clave. Para tomar decisiones, enfrentar crisis, resolver conflictos, entender tiempos difíciles y caminar en rectitud. Y por supuesto para discernir cuál es la voluntad de Él. La sabiduría de Dios es mucho más alta que la de nosotros. Pero por supuesto, antes de hacer decisiones, antes de tomar decisiones, tenemos que pedirle guía y sabiduría a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Para no estar confundido. Quizás estás confundido, quizás no sabes qué hacer, te sientes sin dirección. Recuerda que Dios controla el futuro y te guía. Y que la sabiduría de Dios no es información. La sabiduría de Dios es revelación, hermano. Muchos creen que la sabiduría de Dios, que la Biblia es información, es historia. No. La palabra de Dios, cuando es guiada por el Espíritu Santo, es revelación a cada uno individualmente. Amén. Porque eso es, ¿quién escribió? ¿Quién le inspiró? El Espíritu Santo. Amén. Dios sigue en control. Nada te sucede que Dios permita. Los tiempos tuyos están en sus manos. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Cuando nosotros sabemos que todo lo que somos, lo que todos tenemos, que está en su mano, nosotros le alabamos. Amén. No importa que no se resuelva lo que nosotros estamos viendo, que no importa lo que nosotros estemos pasando. Aún cuando Él está en silencio, su plan sigue en pie. Puedes descansar, podemos descansar en la soberanía de Dios. Amén. Cuando tú tengas ansiedad, recuerda que Dios controla los tiempos. Cuando no entiendas qué es lo que pasa, Él ya conoce el futuro. Cuando la vida te cambie, Él no cambia. Cuando necesites dirección, Él te va a dar sabiduría siempre y cuando si se la pides. Cuando ores, Él te va a responder. Así como le respondió a Daniel. Pero en el tiempo de Él. No podemos nosotros apresurarle a Dios en sus planes y su voluntad. Amén. Le digo, hermano, deje de intentar controlar lo que solo Dios puede controlar. Amén. Solamente vivamos un día a la vez. Solamente vivamos diciéndole al Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la sabiduría que me da. Y démosle gracias a Dios. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer.
No reclamarle a Dios. ¿Quién es usted? ¿Usted y quién soy yo? Para decirle, Señor, ¿por qué? Y muchas veces creemos que solamente a mí me pasa. ¿Por qué a mí? Si yo te hago esto, te hago este otro, ¿por qué a mí? No, hermano. Dios tiene control de todo. Amén. Den un aplauso a mi Señor. Amén. Quizás te sienta como ese rey, inquieto, confundido y sin respuesta. O como Daniel en peligro, en incertidumbre, esperando una intervención divina. Sea lo que sea que estés pasando, cualquiera que sea tu situación en este momento, Dios sigue en control de tu vida, de tu familia, de tu trabajo y de tu futuro. Amén. Dale un aplauso a mi Señor porque tiene control de todo. Amén. Eso es lo lindo de Dios. Nada te sucede si Dios no lo permite. Tus tiempos, tu vida está en sus manos. Su plan es mucho más grande que nuestra confusión. Nosotros podemos descansar en su soberanía. Él no ha perdido el control. Él no está sorprendido. Él no está nervioso. Él sigue en control en su trono. Si estás viviendo en tiempos difíciles, acércate a Dios. Y si necesitas sabiduría, pídesela hoy. Amén. Si has estado confiando en tu fuerza, vuelve a confiar en su soberanía. Dios sigue en control y quiere demostrártelo en tu vida y en la mía. En la ansiedad, Dios controla los tiempos. En la incertidumbre, Él ya conoce el futuro. En la crisis, Él sigue sentado en el trono. En tomar decisiones, Él te da sabiduría. Y por supuesto, en oración, Él te va a responder como Daniel. Si está viviendo en tiempo de incertidumbre, entrégale esa ansiedad a Dios. Tal vez hoy está enfrentando momentos de confusión. Quizás momentos con tu familia, con tus hijos. Pero en este momento incierto, confía en Dios, que Dios tiene control de todo. Simplemente búscale, alábale, porque Él te va a resolver el problema, pero en el tiempo de Él. Amén. Dios no ha perdido el control. Tu vida y la mía está en sus manos. Su propósito sigue firme y su amor no ha cambiado en nosotros, para nosotros. Aunque seamos infieles, sigue siendo fiel. Aunque le hayamos ofendido, simplemente nosotros nos postramos delante de Él, le pedimos perdón y seguimos adelante cogidos de la mano con Él. Amén. Porque mi Dios es claro. Aquel que viene con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a rechazar. Él siempre tiene los brazos abiertos para sus hijos, amada iglesia. Él siempre está en control de todas las cosas que nos suceden en nuestra vida. Él quiere levantarte. Él quiere que tú te acerques a Él, para que tú puedas conocer y Él pueda darte ánimo en estos momentos tan difíciles que toda la gente afuera y adentro de la iglesia está pasando. Dios tiene y que está en control. Amén. Dios no ha perdido el control. Tu vida todavía sigue adelante. Todavía se sostiene en el hueco de su mano. Lo que dice Jesús, lo que dijo Jesús es una promesa que nada, ninguna circunstancia, hermano, va a cambiar. Él le dice a Papá Dios, lo que tú me diste, están aquí en el hueco de mi mano. Nada ni nadie me lo puede arrebatar. Todavía su papá, nuestro Padre, Dios sigue en control. Nuestro hermano mayor sigue intercediendo por nosotros.
Y el Espíritu Santo nos sigue revelando el por qué Dios permite estas cosas que están sucediendo. Dios sigue en control. Amén. Una vez más te digo, deja de intentar controlar lo que solamente Dios puede controlar. Amén. No podemos cambiar. La vida sigue su camino. ¿Sabe? Porque Dios no le importa el mundo, porque sabemos que el mundo va a desaparecer cuando Él venga por su iglesia, hermano. Cuando todo va a ser hecho nuevo, la tierra y el cielo va a ser todo. A Él no le importan las cosas de este mundo, porque cuando estemos viviendo con Él, todo va a ser nuevo y todo va a ser santo, porque vamos a compartir con toda la eternidad a aquel que es santo, santo, 3 veces santo. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. En resumen, Daniel 2:21, por supuesto, es una oración reconociendo la soberanía absoluta de Dios en todo. Dios gobierna los tiempos, los reinos, los presidentes, y por supuesto concede sabiduría siempre y cuando si nosotros la buscamos y se la pedimos. Aunque no entendamos lo que está pasando, iglesia, hermanos y amigos, confiemos en Dios. Confiemos en Dios. En conclusión, descansemos en su soberanía. Dios sigue sentado en el trono, su autoridad no ha sido alterada por las circunstancias actuales ni por los temores humanos. Hoy podemos descansar en esta verdad. Dios sigue en control ayer, hoy y siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, amén. Dale un aplauso a mi Señor porque Él sigue estando en control y sigue siendo el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Vamos a orar, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Si ha llegado alguna duda en tu vida, si estás pasando por algo que un momento de incertidumbre, quizás estás momentos de desesperación, este es el momento. Este es el día que en este momento, antes de yo comenzar la oración, yo quiero que tú cierres tus ojos. Solamente tú y Dios sabes. Solamente tú, y dile que en tu pensamiento no tiene que ser audible, no tienes que decirlo en voz alta. Díceselo a Dios. Dile, Señor, perdóname. Perdóname por haber dudado en tu poder. Perdóname porque yo he pensado que tú no estabas sentado en tu trono, que tú no tienes poder. Perdóname por haber dudado, por tu soberanía. Seamos sinceros con Dios, hermanos. Dígale, Señor, gracias. Gracias por haberme recordado quién eres tú. Gracias por haberme recordado dónde estás tú. Gracias porque ahora sé que tú estás en control de todo. Ahora sé lo grande y lo maravilloso, lo fuerte, lo digno que tú eres, que te merece toda gloria y toda alabanza. Ayúdanos cada día. Dígale a Dios, dígale al Espíritu Santo que le traiga memoria en los momentos difíciles, en los momentos que tú estás dudando de su poder, que te traiga memoria, que te recuerde lo que hoy Él nos ha hablado, que Él sigue en control, que Él permite todas las cosas con propósito. Pero sigamos adelante y digámosle gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ellas y a confiar totalmente en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien le damos la gloria y la honra por los siglos
de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios me lo bendiga, amén.